de análisis de circuitos, lo que es superposición y transformación de fuentes. Así que más de una fuente, el análisis se hace individualmente por fuente, ¿no? Y se suma el efecto de todas las fuentes al final. Cuando un circuito tiene más de una fuente, se analiza individualmente. Se suma. Ejemplo, así de sencillo. Vean esto. Yo tengo aquí una fuente de tensión, tengo una resistencia, aquí hay otra resistencia, y vamos a poner aquí una fuente de corriente de 2 amperios, esto es de 9 ohmios, esto es de 6 ohmios y esto es de 3 voltios. Vean, en este circuito tenemos dos fuentes. Tenemos dos fuentes de corriente. Lo que vamos a calcular aquí es el voltaje. Es el voltaje en la resistencia de 9 voltios, X. Entonces lo que tenemos dos fuentes. En este caso tenemos dos fuentes, una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Lo que tenemos que hacer es analizar individualmente el efecto de la fuente de voltaje netamente y luego tenemos que analizar el efecto de la fuente de corriente en el circuito de tal forma que tengamos resultados individuales de cada fuente y se suma al final y ese es el resultado, ¿no? El método de superposición lo que hace, analiza por separado el efecto de cada fuente. El chat está en pantalla si tienen algún comentario. Ok. Lo que les decía es, tenemos este circuito que tiene en este caso dos fuentes. Nos piden calcular el voltaje de X en la resistencia de 9 ohms. Lo que estaba explicándoles es cómo se apagan las fuentes. La fuente de voltaje se apaga cortocircuito. En cortocircuito. Cortocircuito. La fuente de corriente circuito abierto. Significa, yo tengo más menos, esto va a ser simplemente cortocircuito, y si yo tengo una fuente de corriente, pues simplemente voy a tener
circuito abierto. ¿Ok? Sí. ¿Para qué? Para apagar todas las fuentes y simplemente analizar el efecto de solo una fuente. Entonces, por el método de superposición tengo que analizar de manera individual cada fuente. Primero, tenemos dos fuentes. Ya. Fuente de voltaje. Fuente de voltaje. 1. Fuente de voltaje. El circuito solo con la fuente de voltaje, ¿cómo sería? Va a ser más menos, tenemos la resistencia, la otra resistencia, y fíjense qué pasa con mi fuente de corriente. Tengo que apagarla. La he apagado y es circuito abierto. Esto es de 9 ohmios, esta resistencia, y esta resistencia es de 6 ohmios. Y esto es de 3 voltios. Fíjense, 3 voltios. ¿Ok? Para que se vea mejor, lo único que tengo que hacer es esto. Aquí está más menos Vx1, le voy a poner. ¿Por qué? Porque es el voltaje que estoy pidiendo de la fuente, 3 voltios, de 3. Entonces, ¿cuánto es el voltaje Vx? Por método de divisor de tensiones, Vx1 va a ser igual esa resistencia sobre la suma de los dos, 6 más 9, multiplicado por la fuente, 3. O sea, Vx1 va a ser igual, ¿no ven? Esto es igual 3 por 9 sobre 15, ¿no ven? 15. Tercera 1, tercera 5. Entonces esto es 9 sobre 5 voltios, ¿no? .8 voltios. Ese es Vx1. Ahora tengo que analizar el efecto de la segunda fuente. 2. Fuente de corriente. Voy a dibujar todo el circuito. Este es de 9, este es de 6, este es de 3 voltios. Y tenemos esto. La fuente de corriente. Más o menos. Este es Vx. Ahora me toca analizar la fuente de corriente. La fuente de corriente era de 2 amperios. De 2 amperios. Entonces, tengo esa fuente de corriente de 2 amperios. Entonces, ¿qué hago? Tengo que apagar esta fuente. Y al apagar tengo que cortocircuitar. Al cortocircuitar, esto, aquí había una fuente, ahora ya no hay nada. Tenemos una resistencia. Tenemos otra resistencia, 9 ohmios. 6 ohmios. Y aquí está mi fuente de corriente. Esa fuente de corriente está aquí de 2 amperios. Entonces yo tengo que hallar este voltaje. Vx2 le voy a poner. ¿Por qué? Porque es de la segunda fuente. Entonces, ok. Yo tengo que calcular aquí. La corriente que está viniendo por este lado. Ix. Le voy a poner. Ix2 le voy a poner. ¿Ok? Esa corriente. ¿Por qué? Porque luego voy a multiplicar la corriente por la resistencia y voy a tener el voltaje. Entonces, ¿cuánto es la corriente? La corriente por divisor
por divisor de corrientes. La otra resistencia, ¿cuánto es la otra resistencia? 6 sobre 6 más 9, multiplicado por la corriente que está ingresando, 2. Entonces, IX2, vamos a escribir bien, IX2 va a ser igual 12 sobre 15 amperios. 0.8, 8 amperios. ¿Ok? 0.8. Entonces yo tengo una resistencia ahí y una corriente. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Vean, esta es la resistencia de 9 ohmios y esto es más o menos BX2. Y está entrando una corriente IX2 de 0.8 amperios. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje BX2 va a ser igual, y fíjense, la polaridad está correcta, está entrando con ese valor. Entonces, ¿cuánto es? 0.8 por 9. Entonces, esto es igual 7.2 voltios. Ok, ahora, ¿cuánto es el voltaje total? El voltaje total X va a ser el voltaje X1 más el voltaje X2. O sea que el voltaje X va a ser igual. X1, ¿cuánto era? 1.8. 1.8 voltios más 7.2 voltios. ¿No? O sea que esto es igual a 9 voltios. O sea que el voltaje PX es igual a 9 voltios. ¿Han visto cómo hemos hecho el análisis por separado? Si tuviera 3 fuentes, tengo que hacer el análisis por separado de cada una, de cada uno de las fuentes. Otro ejemplo. Ejemplo 2. En el siguiente circuito, hallar IX. ¿Cuál es el circuito? 2 amperios. IX. 3.5 voltios. IX. IX es por el método de superposición. Por el método de superposición. Superposición. Deme un minuto.
Nuevamente tenemos dos fuentes. Lo que hay que hallar es la corriente. La corriente. Y quiero que me entiendan esto. Tengo dos fuentes. Voy a tener IX, me dicen, IX va a ser igual. IX de la fuente 1 más IX de la fuente 2. La fuente 1, la corriente. La fuente 2, el voltaje. Entonces, esto es lo que tengo que hallar por superposición. Para la fuente de corriente. Entonces, tengo que apagar la otra fuente o las otras fuentes que hay. Entonces, lo único que queda, ¿cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? Ah, y esto es interesante. Vean el circuito. Vean el circuito. Y quiero que entiendan cómo se apaga esto. Fíjense, este 7 más 3 no hace que estén separados. Los puedo juntar, no hay ningún problema, porque no es parte del análisis del circuito que estoy viendo. Y ahora voy a tener una resistencia de 5 ohmios. Y fíjense que hemos dicho que se hace una fuente de voltaje, más o menos. ¿Cómo se apaga? Se cortocircuita. Se cortocircuita. Entonces aquí hay una fuente de voltaje. Y fíjense, lo voy a cortocircuitar. Voy a agarrar y lo voy a cortocircuitar. Y al cortocircuitarlo también se cortocircuita la resistencia de 5. Entonces lo que queda ¿Qué material de campaña en vez de... ¿Ya hablamos de ella? Bueno. Entonces, este circuito, a ver, este circuito se va a volver la fuente de corriente, la resistencia, y fíjense la otra resistencia de 15. Aquí había una resistencia, pero lo hemos cortocircuitado. Lo voy a dibujar así. Lo hemos cortocircuitado. Entonces queda esto. ¿Ven? Queda esto. La fuente es de 2 amperios. Y fíjense, aquí voy a colocar IX1. ¿Por qué? Porque estoy analizando la primera fuente. Divisor de corriente IX1 va a ser igual. Fíjense, la otra resistencia. ¿Cuánto es la otra resistencia? 10. La suma de las dos resistencias, 10 más 15, multiplicado por la corriente que está ingresando, 2. ¿No ven? Quiero que entiendan que esta corriente está viniendo por aquí, una está viniendo por aquí y la otra por acá. ¿No? Entonces estamos correctos tanto en el sentido. ¿Y esto es igual a cuánto? 20 sobre 25. Quintas 4, quintas 5. Entonces 4 sobre 5. 4 sobre 5 amperios. Nuevamente, 0.8. Ok, ya tengo el resultado de la primera fuente. Para la fuente de voltaje. Para la fuente de voltaje. Para la fuente de voltaje. Si sale negativo, no se preocupe. ¿Ok? Ahora sí. Para la fuente de voltaje, en mi circuito, voy a dibujar todo el circuito, no todo el circuito, y tenemos así.
Este es de 15, este es de 5, este es de 10 y este es de 2 amperios. Para la fuente de voltaje tengo que anular, apagar la fuente de corriente. ¿Cómo se anula la fuente de corriente? Abriendo esto. Abriendo esto. Entonces vamos a abrir ese circuito. O sea, vamos a circuito abierto. ¿Por qué? Porque el detalle es que no haya corriente. Y la única forma de que no haya corriente es que no haya conexión. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que queda aquí es esta resistencia de 10. Viene otra resistencia de 15. Viene una resistencia de 5. Más menos. Esta es de, ¿cuántos voltios? 3.5 voltios. Esta era de 3.5 voltios, 3.5 voltios. Vean cómo queda el circuito, eliminando la otra fuente. Entonces, como he eliminado la otra fuente, ¿qué me han pedido? Calcular IX, fíjense aquí. Esta corriente, ¿no ven? La corriente que está circulando por aquí, por la resistencia de 15. Eso es lo que me han pedido. Me han pedido simplemente cuánta corriente está circulando por la resistencia de 15. Aquí está. Este de aquí. Entonces, ¿cómo sería? Vean, como me interesa la corriente, voy a volver a dibujar esto. $3.5 voltios, 5. Entonces, ¿cuánto es? Esto es de 15 y esto es de 10. ¿Ves? Fíjense, como todos los dos juegos están en paralelo, las dos resistencias, entonces todos tienen un voltaje de 3.5 voltios. Es más, esto yo puedo colocar. Me han pedido, voy a agarrar y quiero calcular la corriente aquí. Esa corriente. Aquí quiero calcular la corriente. Pero es la misma que está cayendo por el de 10. Entonces, yo puedo agarrar y simplemente voy a poner más menos 3.5. Y aquí es de 5 y aquí es de 25 ohmios. Más menos, ¿cuánto? 3.5 voltios. Si yo quiero, y fíjense dónde está entrando. Este es positivo. ¿Cómo está entrando la corriente? La corriente está entrando así. ¿Por qué? Porque es positivo. Lo voy a dibujar aquí. Mejor lo voy a dibujar. Tengo esas resistencias simplemente de 25 ohmios. De 25 ohmios. Y hay una corriente que está ingresando aquí. Más menos 3.5 voltios. Entonces, esto lo voy a llamar X2. ¿Ya? X2. Entonces, fíjense. ¿Cuánto es esa corriente X2? Va a ser voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? 3.5. ¿Cuánto es la resistencia? 25. Entonces, ¿cuánto es esa corriente 2? $0.14. Ay, perdón, amperios. Amperios. Ahora sí, pero ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Fíjense, es hacia abajo.
yo tenía una resistencia, y esto lo voy a hacer así. Yo tenía una resistencia. Voy a poner la fuente IX1, que me ha salido positivo. IX1, 0.8 amperios. ¿En qué dirección? En esta. En esta dirección. Vean la dirección de la corriente. En esta dirección. ¿Ok? Ahora vamos a poner con otro color. La otra dirección, fíjense. Esta es IX2, que vale, que valía ¿cuánto? Es 0.14, ¿no? 0.14. 0.14. La pregunta, ¿quién de estos dos es mayor? IX1, ¿ve? 0.8, el otro 0.14. 0.1, 0.8. Entonces, la corriente total, la corriente así, la corriente, esa corriente IX va a ser igual a IX1 menos IX2. ¿Ok? ¿Quién se gana? ¿Por qué? Porque están en sentido contrario, entonces resta. Gana el que mayor magnitud tiene. Entonces, IX va a ser igual, esto es 0.8 menos 0.14. Entonces, IX total, este es por el método de superposición. Entonces, ¿cuánto es? 0.8 menos 0.14. 0.66. 0.66 amperios. O si quieren, 660 miliamperios, ¿verdad? 0.66 amperios. Entonces, este es el resultado de ese ejercicio. ¿Han visto? Lo hemos hecho por separado. Ahora vamos a ver un concepto. Vamos a hacer más ejercicios por si acaso, pero ahora voy a explicarles un pequeño concepto de lo que es transformación de fuentes. Transformación de fuentes. Hasta el momento hemos visto fuentes ideales. O sea, ¿qué es una fuente ideal? Ideal. Más, menos, tenemos esto y listo. Esta es una fuente ideal. Una fuente ideal que no tiene una resistencia, pero en realidad, real, una fuente real, va a ser igual, fíjense, más menos, con una resistencia, R. Y aquí veis. Una fuente real, un modelo más o menos exacto, tiene una resistencia interna, ¿no? Que no la hemos considerado hasta el momento, pero ahora los vamos a considerar. Entonces, esta es la forma de una fuente de voltaje. Fuente de voltaje. Esta es una fuente de voltaje. Ahora, una fuente de corriente, una ideal. Esta es una fuente de corriente. ¿Ok?
Es una fuente de corriente. No tiene resistencia. Una fuente real va a ser una fuente de corriente en paralelo. Este es IS, IS y este es R. Vamos a poner S. A todos vamos a poner S. S. Entonces, esta es una fuente de corriente. Fuente de corriente. ¿Cómo se hace la conversión? Conversión de fuentes. Una conversión de fuentes. ¿Cómo se hace la conversión? Así. Vamos a poner un ejemplo. Y esto, ¿me entienden esto? Y me han entendido todo. Ejemplo. Voy a poner, fíjense. Primero lo vamos a hacer con RS de aquí BS. Ok. Estos son los terminales A y son los terminales B, por si acaso. Yo estoy viendo desde A y B una fuente y una resistencia. Quiero saber cuánto es la corriente. Para saber cuánto es la corriente tengo que cortocircuitar esto. Cortocircuito y voy a tener un circuito así. ¿Cuánto es esa corriente? Aquí están mis puntos A y B por si acaso. ¿Cuánto es BS? ¿Cuánto es ese? Este es RS. ¿Cuánto es IS? Es voltaje sobre resistencia. Entonces yo voy a convertir esto lo voy a convertir en una fuente de corriente. Fíjense que el RS sigue siendo el mismo. Ahí esto es IS. Pero este IS es esto, voltaje de S sobre RS. Estos son los puntos A y B. ¿Me entienden? Y vamos a hacer lo mismo. Van a ver, vamos a hacer unos ejemplos que va a estar clarísimo. Ahora, para convertir, por ejemplo, esto es de voltaje a corriente. Conversión de fuente de corriente a fuente de voltaje. Tengo una fuente de corriente, la misma que estamos. Hola, hola, ¿ahora sí me escuchan? Hasta el micrófono se ha inhabilitado. Sí, se escucha, Inge. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces lo que voy a hacer es colocar, aquí voy a ponerme mis puntos A y voy a poner mis puntos B. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener ahí? Ahí voy a tener, fíjense esto. Esto es A y esto es B. Y esto es de 6 y esto es de 3. Esto lo voy a convertir en una fuente de voltaje en serie. Esto va a ser A y esto va a ser B. Entonces, en vez de donde está aquí, fíjense todo esto, donde está todo esto, vamos a convertir. ¿Cuánto sería? Vean, la corriente va a venir por aquí, va a polarizar esto, positivo, negativo, y aquí va a haber SBS. SBS va a ser igual 3 por
6, ¿no ven? 3 por 6 y este BS va a ser de 18 voltios. O sea que aquí va a haber 18 voltios. 18 voltios y una resistencia de 6, ¿verdad? De 6. Esto voy a reemplazar en esta parte, donde dice A y B, ya no voy a colocar, voy a quitar esa fuente de corriente y voy a colocar una fuente de tensión. ¿Y cómo va a quedar mi circuito? Mi circuito va a quedar el siguiente, entre A y B va a haber una fuente y una resistencia de 6 y este es de 18 voltios. Este es A y B. Este era A y este era B. Entonces luego copio lo mismo, el circuito que está 3 y 1, más menos 5 voltios. Ahora vean, de aquí acaso no puedo calcular la resistencia o la corriente, porque me han pedido, ¿qué me han pedido? Calcular esta I. Y aquí solo hay una malla, solo hay un circuito. ¿Quién es mayor? ¿18 o 5? 18 o 5. 18, ¿verdad? Le va a restar. Entonces la corriente aquí, si ustedes quieren hacer esto, pueden hacer esto. Aquí va a ser positivo, porque la corriente está viniendo por aquí. La corriente está viniendo en este sentido. En este sentido. Vamos a cambiar de color. La corriente está viniendo en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a tener aquí? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pueden hacer de las dos formas. Y va a ser igual. Vamos a hacer de las dos formas. Y va a ser igual. Voltaje sobre resistencia total. ¿Cuánto es el voltaje? 18 menos 5 sobre toda la resistencia. 6 más 3 más 1. ¿Ok? Ejemplo. Así, más menos. Y van a ver que es mucho más sencillo. Hemos hecho este mismo ejercicio por otro método, ¿no ves? Superposición. Superposición. Y esto que sea de 1 amperio. Esto que sea de 5 voltios. Esto que sea de 10 ohmios. Y esto que sea de 5 ohmios. ¿Ok? ¿Qué quieren calcular? Vamos a calcular la corriente IX. Vamos a escribir bien. Corriente IX. IX es igual a esto. Entonces IX. Ahora, fíjense, aquí yo tengo una fuente de corriente, pero si transformo me va a cambiar el 10. Ya no va a ser en paralelo, sino va a ser en serie. Entonces no me conviene eso. Esta parte sí, vean esto. Voy a poner dos puntos aquí, A y B. ¿Y qué voy a tener entre A y B? Para que ustedes vean. Lo estoy haciendo así paso por paso para que ustedes vean. Voy a tener más menos la fuente y una fuente. Esto es A. Lo he quitado y esto es B. Esto es 5 y esto es 5. 5 voltios. Esto parece 5 voltios. ¿Ok? Voy a transformar esto en una fuente de corriente en paralelo. En paralelo. Vean. En paralelo con una resistencia. Así. Esto es A y esto es B. ¿Ok? ¿Qué valores son? ¿Cómo se transforma esto? Entonces, esto voy a cortocircuitar. Vean, el circuito lo estoy cortocircuitando. Entonces, esa corriente va a ser IS. Esta IS va a ser igual, ¿qué cosa? Voltaje sobre resistencia. Voltaje 5, resistencia 5, esto es igual a 1. Esto es de 1 amperio. IS. Y la resistencia sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Esto voy a reemplazar en este circuito. Voy a reemplazar en este circuito. ¿Y cómo me va a quedar?
Me va a quedar así. Esto es de 5. Vean, aquí hay otra resistencia. Este es de 10. Y aquí va a haber una fuente de corriente. Y esto es de 1 amperio, esto es de 1 amperio. ¿Ok? ¿Dónde está lo que me han pedido? Me han pedido calcular la corriente que está circulando por la resistencia de 10 ohms. Ok. Ok. Fuentes de... Vean esto. Es una fuente de corriente en paralelo con una fuente de corriente. Si esto vale 5 y esto vale 6, esto es como poner una fuente de... A ver, escribirlo bien. Me dio las... Fuentes de corriente en paralelo, esto es de 10 amperios. Y esto es de 15 amperios. Es como escribir solo una fuente de la suma de los dos, 25 amperios. Se suma. Ahora aquí yo voy a volver a dibujar el circuito. Pero esta vez, fíjense esta fuente y esta fuente, son de corriente. Ambas tienen el mismo sentido, entonces suman directo. Si fueran sentido contrario, se restan. Entonces, voy a colocar aquí y voy a tener una resistencia de 5, una resistencia de 10 y voy a colocar, ya, solo voy a hacer esto. De 10 amperios, otra resistencia de, esto es de 1 amperio, ¿no? Perdón, 1 amperio y este es 1 amperio. Frío. 1 amperio. Como estas son fuentes de corriente, estas se suman. Es como tener, fíjense, es como tener simplemente esto, una resistencia aquí, otra resistencia aquí, y solo una fuente. 1 más 1, 2 amperios. Esto es de 5 y esto es de 10. Me han pedido a mí calcular la corriente y esta corriente y X por esta resistencia. Y esto ya podía haberlo aplicado hace rato, pero he ido paso por si acaso. Y vean lo sencillo que se ha vuelto el ejercicio. Esa IX, ¿qué es? Divisor de corriente. La otra resistencia, ¿qué es la otra resistencia? 5. Sobre la suma de las dos resistencias, 5 más 10, multiplicado por la fuente que está ingresando, que es 2. Entonces, IX es esto, 10 sobre 15, ¿no? 10 dividido 15. .666, ¿eh? Disculpe, ingeniero. 0.6. ¿Perdón? Disculpe, al hallar IX, ¿por qué colocamos ahí el 5 y no 10 al querer hallar eso? Porque te has perdido la clase de divisor de corriente. Que ahorita te explico. 6, 6, 6, 7 amperios. ¿Queda claro esto? Ahorita voy a explicar el tema de divisor de corrientes para que esté, más claro, ¿ya? 0.667 amperios. Esta es la respuesta, para que vean. Vamos a aclarar el tema que nos dice su compañero, para que esté aquí. Aquí todo tiene que estar claro, señores. Aquí no hay nadie que salga de la manga o algo que haya aparecido así de repente. No, lo que se hace es lo siguiente. Voy a colocar aquí divisor de corriente. Un divisor de corriente es así. Está entrando una corriente aquí y yo tengo un circuito así, en paralelo. Y tengo aquí R1, R2.
Por aquí, esta corriente va a pasar aquí. Va a haber una corriente I1 y una corriente I2. Les había dicho por divisor de corrientes, I total va a ser igual a I1 más I2. Hasta ahí estamos perfectos, ¿no ven? I1, un segundito, por favor. Hola. 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 Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, ¿se escucha? Perfecto, denme. Ya, entonces. ¿Cuánto es I1? I1 es la otra. ¿Dónde está I1? Fíjense dónde está aquí. Aquí lo estoy subrayando. I1. Es la otra resistencia, R2, sobre la suma de las dos resistencias, R1 más R2, por la corriente que está ingresando. I2, ¿qué es I2? ¿Dónde está I2? Ah, está aquí. I2, ahí está. ¿Qué es la otra resistencia? ¿Quién es la otra resistencia? R1 sobre R1 más R2 por la corriente que está ingresando. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? I2. ¿Qué es esto? Señores, ¿qué es esto? Aquí yo voy a agarrar, bueno, aquí lo vamos a hacer. I1 va a ser igual a R2 sobre R1 más, ¿de dónde sale eso? R1 más R2. Multiplicado por I hemos dicho, ¿no? Voy a multiplicar esto por R1 y voy a dividir entre R1. ¿Ok? R1. Ah, entonces, ¿qué es esto? R1 por R2 sobre R1 más R2 es el equivalente del paralelo de estos dos. El paralelo de estos dos. ¿No ven? Es el equivalente del paralelo de esos dos. ¿Estamos bien? Ahora, ese paralelo, fíjense, ese paralelo, aquí voy a tener, este es el R equivalente. Entonces, aquí tengo I1, va a ser igual a R equivalente sobre I sobre R1. ¿Qué es esto? I por R equivalente. Voy a colocar aquí, es como si fuera esto, R equivalente, y aquí está viniendo una corriente. Entonces, ¿qué es esto? Este es el voltaje. Más menos. Creo que no se está viendo. Lo voy a hacer aquí. Tenía estas dos resistencias. R1, R2. Tengo una resistencia. Esto lo voy a poner así, R equivalente. Aquí tengo una corriente. ¿Y qué voy a tener aquí? Un voltaje. Un voltaje. Ese voltaje entonces, ese voltaje voy a tener. ¿Qué es la corriente? La corriente o el voltaje, mejor dicho, ese voltaje va a ser la corriente por la resistencia equivalente. Entonces, el voltaje aquí es el mismo, en ambos es el mismo voltaje. Entonces, yo voy a agarrar, voltaje es igual, fíjense, aquí va a haber una corriente, I1. Aquí va a haber una corriente I1. Esa corriente I1 por R1, ¿verdad? R1. Entonces, fíjense, I1 voy a despejar de aquí. ¿Y qué es? Voltaje sobre R1.
¿Pero qué es voltaje? Voltaje es todo esto. Es I por la resistencia equivalente sobre R1. ¿Pero qué es la resistencia equivalente? Es R1 por R2 sobre R1 más R2 multiplicado por I sobre R1. Esta R1 con esta R1 se va. Y lo que queda, que la corriente I1 es igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por la corriente. Y esto es lo que utilizamos por fórmula. Para nuestro compañero que está con un poco con la duda, es así, fíjense. Aquí está entrando, digamos, 4 amperios. Está entrando. Esta es una resistencia de 10 y esta va a ser una resistencia de 2 ohms. Quiero calcular esta corriente. I2, ¿qué va a ser? La otra resistencia. ¿Cuánto es? 10. Sobre la suma de las dos. 10 más 2. Multiplicado por lo que está entrando 4. Listo. Quiero calcular la corriente I1. ¿Cuánto es? La otra resistencia, 2, sobre la suma de los dos, 2 más 10, multiplicado por lo que está entrando 4. Es lo mismo aquí. Este era R1, este era R2. Quiero I1. Quiero I1. ¿Dónde está I1? Está aquí. Este es I1. La otra resistencia, ¿qué es? R2. Sobre la suma de los dos, multiplicado por lo que está entrando aquí. ¿Está bien? Divisor de lo que es divisor de corrientes. Divisor de corrientes. Bueno, la luz no me favorece aquí un poco para poder vernos, pero sí lo que quiero es que esté claro estos dos métodos que hemos visto ahora. Estamos hablando del método de superposición y transformación. Nos falta reducción delta estrella, que mañana lo vamos a hacer. Mañana voy a hacer un par de ejercicios más de cada uno de los métodos, mucho más complicados, porque esto es lo que quería ahora, es que tengamos la idea del método. Tenemos el concepto de lo que es transformación de fuentes para simplificar circuitos. ¿Para qué estamos utilizando todas estas herramientas? Porque llegado un momento en algún circuito podemos utilizar cualquiera de estos métodos para analizar el circuito. ¿Okay? Esta es la única materia en la que van a analizar circuitos, así que van a poder tener todas las herramientas como para analizar cualquier circuito que ustedes quieran en el posterior. ¿Sí? Bien, señores, nos vemos el día de mañana. Voy a estar puntual porque desde la mañana estoy conectado, así que vamos a estar. Voy a ver qué es lo que ha pasado ahora con el Wi-Fi. Se ha cortado, no ha sido provocado, se ha cortado. Así que nos vemos mañana, ¿sí? Un saludo a todos y hasta mañana. Cualquier consulta o duda, por favor, háganla nomás por WhatsApp con absoluta confianza, ¿sí? Saludos, nos vemos mañana.